Mi pedagogía era amor y provocación. Hay que querer a la persona a quien se enseña. Yo quería a mis alumnos y ellos me querían a mí. Y hay que provocarles para que piensen por su cuenta y no para que acepten sin condiciones lo que yo digo. Provocando con San Pedro, un documental sobre el humanista, economista y escritor, un hombre solidario con un pensamiento siempre moderno. Partidario de la eutanasia, no pretendo imponer la eutanasia a ningún creyente católico. Y en cambio, los creyentes católicos quieren imponerme a mí el no haber eutanasia. Esa es la diferencia. Y eso es lo que hablo cuando quiero reivindicar la libertad. Cuando digo que no quiero que las creencias ajenas me impongan a mí las creencias. Vamos a escuchar testimonios de San Pedro desde joven hasta sus últimos días, de su hija, de su viuda y de amigos y compañeros. Hay una palabra chilena que repito mucho, afuerino, es decir, vivo fuera del poder. El poder me produce alergia, efectivamente. Era distinto de los otros profesores en las cosas que decía. Mi padre, por ejemplo, nunca humillaba a un alumno en clase por muchas tonterías que dijera. Durante el rodaje de este documental, recién dirigido por José Miragal, se han ido liberando libros del autor, lo que se conoce como book crossing, que consiste en dejar un libro en algún lugar para que otra persona lo recoja. Desde Imprescindibles invitan a quienes encuentren alguno de estos ejemplares a que escriban un comentario a través de Twitter o Facebook. Cuando yo era alumno suyo era crítico, pero luego ha sido más crítico con el sistema capitalista, ¿no? Él siempre era crítico con eso, con que existiera el hambre. En un mundo rico, en un mundo desarrollado, en donde hemos avanzado tecnológicamente, en donde hemos conseguido grandes aportaciones sanitarias a la humanidad, que la gente se muriese de hambre, sufriese pobreza, sufriese privaciones, pues le parecía una barbaridad, ¿no? Provocando con San Pedro recuerda el pensamiento lúcido de un hombre que invitaba a los jóvenes a pensar con libertad y a cuestionar, que criticaba al clero y la globalización. Progresivamente me voy dando cuenta de hasta qué punto se falsea la realidad por parte de una ideología. Por ejemplo, ahora mismo nos dicen que la globalización es la felicidad o poco menos. La globalización no es más que una forma más moderna de hacerlo de siempre, que es explotar. Escucharemos las palabras siempre interesantes de José Luis San Pedro, un escritor que abogó por humanizar la economía y que dijo frases tan sabias como: el sistema está roto y perdido, por eso tenéis futuro, que lo disfruten. Lo que hace muy feliz es hacer feliz a los demás. Y por eso tanta gente asocia la felicidad con el amor, ¿verdad? Porque el amor, está bien amar, ¿verdad? Pero conviene ser amado. Y para ser amado hay que inspirar amor. Y eso es hacer feliz al otro. Creo que la felicidad a solas es mucho más pobre. Es decir, tiene felicidad el que es capaz de dar. Naturalmente. O sea, el amor... Si quiere usted que lo diga como economista, le diré que si no se produce felicidad, no hay derecho a consumirla. Nos llenan la cabeza de un montón de cosas que no sirven en general para vivir, que muchas de ellas no vamos a volver a tropezar, y en cambio no se nos enseña a vivir. Si alguien consigue llegar a los 70 años sin haber hecho nada importante en su vida, caramba, también es una cosa extraordinaria, también se merece un homenaje. Y además que a veces el homenaje lo merece uno no por lo que ha hecho, esto lo digo muy en serio, sino por lo que se ha negado a hacer. Una novela, en definitiva, es una botella al mar que escribe uno desde una isla. Tú escribes eso, lo metes en una botella y lo tiras. Y de pronto, si tienes la suerte de que un día alguien diferente y que al mismo tiempo es como tú, ¿verdad? Te dice, oiga, mire, aquello fue para mí una revelación, y ya está uno pagado.
¿Nos tuteamos o no? Pues empecemos. Por ejemplo, yo antes de sentarnos aquí, voy a revelar un secreto, me he puesto esta corbata que no traía, ¿verdad? Y que me puedo quitar perfectamente. ¿Por qué llevamos corbata? ¿Por qué llevamos otras cosas? ¿Por qué creemos que no somos felices, y voy a permitirme seguir así, que no somos felices si no nos cambiamos de coche cada año, si no compramos un reloj nuevo cada año, cuando todavía funciona por muchos años el reloj? Pues porque hay todo un mecanismo de indoctrinación, un mecanismo de propaganda y de publicidad que nos hace creer que no somos felices si no hacemos eso. Yo cursé aquí los 2 primeros cursos de carrera y en el segundo mi padre me dio clase de estructura económica española. Pasé a ser la hija de un señor que todo el mundo conocía y que era distinto de los otros profesores en la forma de enfocar la enseñanza, en las cosas que decía. Mi padre, por ejemplo, nunca humillaba a un alumno en clase por muchas tonterías que dijera. Nunca aprovechaba su situación de poder, digamos, por ser el profesor, porque además en aquella época los catedráticos eran unos seres con una categoría muy especial, ¿no? Se les llamaba siempre de usted y mi padre siempre llamaba de usted a los alumnos hasta que se convertían, digamos, casi en amigos suyos. Y en esa actitud de cariño y de respeto mutuo, pues no era tan frecuente. Por muy catedrático que fuera, nunca sentaba cátedra. Él no se sentía superior en su saber. Él, en todo caso, se sentía deudor por saber algo más que sabe el otro y obligado a transmitírselo. Mi pedagogía se puede reunir en 2 palabras, en parte inspiradas por Antonio Machado en su libro de Juan de Mairena, y es amor y provocación. Hay que querer a la persona a quien se enseña. Yo quería a mis alumnos y ellos me querían a mí. Y hay que provocarles para que piensen por su cuenta y no para que acepten sin condiciones lo que yo digo. Mi abuelo y mis padres siempre me han educado en que lo importante es pensar sobre uno mismo, pensar y cuestionarse las cosas y estar siempre leyendo. Ah, que habíamos quedado aquí con Gloria. Ah, ¿qué No sé tal? si ha venido. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Bien? Muy bien. Sí. Mejor ella ya está. ¿Habéis visto a Gloria? Yo creo que este era un espacio muy querido para él, ¿no? Y yo creo que le gustaría, hoy estaría aquí con nosotras, le gustaría saber que nos hemos reunido a charlar, a recordarle, a reírnos. Hola. ¿Qué tal? Cuando él adquiere esa popularidad que trasciende la literatura y trasciende la economía y la gente lo admira sin haberlo leído, sin tal, pero que le admiran porque es el señor con el que se identifican, porque tal, es a partir de la globalización. Yo he estado siempre contra la desregulación absoluta del mercado, y lo he dicho en ese libro, el mercado y la globalización, porque el mercado hay que controlarlo, como hay que controlar tantas cosas. Es que es curioso que mi padre se haya hecho al final de su vida tan conocido en ciertos ámbitos por mantener unas posturas que habían sido las suyas de siempre. Yo siempre le he escuchado decir las mismas cosas. Es verdad que ha sido más entendido ahora, pero como se iba adelantando, claro. Ahora ha sido más entendido y de repente la gente joven pues se ha identificado con él, con todo lo que decía, pero todas estas cosas que decía ahora las estaba diciendo en los años 80. Sí, ¿te acuerdas cuando fuimos a la Facultad de Económicas, que le hicieron un homenaje y pusieron una conferencia, la conferencia que dio el día de su jubilación en la Facultad de Económicas? Sí. Y entonces le decía a Olga, pero si llevas diciendo lo mismo 20 años. No, yo dije, y para eso tanto preparar las conferencias. Es la misma edad de 20 años, porque él todas se las preparaba y tan a conciencia. Claro, pero la línea de...
Progresivamente me voy dando cuenta de hasta qué punto se falsea la realidad por parte de una ideología. Por ejemplo, ahora mismo nos dicen que la globalización es la felicidad o poco menos. La globalización no es más que una forma más moderna de hacerlo de siempre, que es explotar. Nosotros no somos antiglobalizadores, sino superglobalizadores. Creemos que la técnica impulsa a globalizar la economía, pero también la justicia y la sanidad, porque entonces no se morirían de sida en África como se están muriendo. Y el trabajo, porque se podría racionalizar la distribución del trabajo en el mundo. O la educación. Es decir, que a lo que vamos, y a lo que se está yendo desde hace tiempo, es a una autoridad mundial. De modo que ellos tienen razón, pero solo en una parte, que es la que les conviene, y en cambio frenan el resto. Como en tantas otras cosas, él fue un precursor, y él llevó diciendo eso y no le escuchaban muchos hasta que hasta que la realidad encajó y dejó patente que lo que él decía estaba ahí, que se estaba manifestando en la realidad y en la calle. Esta crisis se ha producido por aplicarse una teoría económica que no es una verdad científica, la de los neoconservadores, sino que es una ideología al servicio de justificar a los abusos de los financieros. Se fue haciendo más radical a medida que pasaban los años, ¿no? Cuando yo era alumno suyo era crítico, pero luego ha sido más crítico con el sistema capitalista, ¿no? Él siempre era crítico con eso, con que existiera el hambre. En un mundo rico, en un mundo desarrollado, en donde hemos avanzado tecnológicamente, en donde hemos conseguido grandes aportaciones sanitarias a la humanidad, que la gente se muriese de hambre, sufriese pobreza, sufriese privaciones, pues le parecía una barbaridad, ¿no? Yo no es que apoyo los movimientos marginales, es que, como dije antes, soy callejero y creo, hay una palabra chilena que repito mucho, afuerino, es decir, vivo fuera del poder. El poder me produce alergia, efectivamente. Que él transmitía a la gente joven que no se callara sobre las injusticias sociales. Y eso sí que empezó en el 2003. Eso sí que marcó un punto. Él, o sea, trabajó, ¿no? O sea, apoyó, se puso del lado de las bases, de los chicos jóvenes. O sea, digamos que se colocó a esa altura, ¿no? Que eso es admirable, o sea, con 90 años, ¿no? Con 90, con 92 años. Él estaba también agradecido. Ahí fue, yo creo que él fue deudor y acreedor por partes iguales del 15M, porque llegó a decir aquella frase que todavía me emociona, cada vez que la recuerdo, cuando les dijo ante un auditorio muy grande, les dijo, me estáis alegrando los últimos días de mi vida. Porque por fin había una respuesta. O sea, él lo que más valoró de que después de tantas tragaderas, por fin había una respuesta. Pero sí siempre ha tenido muy buen contacto con la gente joven. Ya te digo, iba a los institutos y arrasaba. Los chicos, además él siempre decía, para provocar también, que las preguntas más inteligentes se las habían hecho en los institutos, los chicos. Yo quería preguntarte si tú crees que es necesario crear un hábito de lectura a la gente joven.
A mí me parece necesario, pero en el sentido en que me parece necesario cualquier placer. Lo mismo que me parece necesario disfrutar de la comida, y me parece necesario disfrutar del baile, y me parece necesario disfrutar de la música. Y claro, el sistema no tiene mucho interés en que se lea. Además, hasta ahora por lo menos, la lectura contribuía a la educación. Y a un sistema que quiere utilizar a la gente no le conviene que la gente esté instruida. Y ese también es otra explicación del asunto, porque si en otros tiempos se leía menos, era porque no convenía. Por ejemplo, las mujeres no estaba bien que leyeran en otras épocas. No convenía que una mujer supiese leer, porque a lo mejor se enteraba de cosas. Bueno, pues eso es lo que ocurre también con esto de la lectura. Él siempre decía que lo importante es que otras personas lean y que ese mensaje de leer se transmita. Y una de las mejores formas es dejando el libro en la calle, para que otras personas lo puedan leer. Él insistía siempre, ¿no? Cuando tenía un encuentro con jóvenes, en institutos, porque le encantaba, iba a todos los sitios. Y él siempre decía lo mismo, ¿no? Pensad libremente, ejercer vuestra libertad de pensamiento. Y yo creo que esa fue la máxima vital para él, con la que vivió y con la que murió. Saco la mirada. ¡No! ¡Fua! ¡Que salgan! ¡Acuérdate adelante! ¡Sacamos la conversación! ¡No! 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 Pero lo que sí pasaría algo muy importante si nos pusiéramos todos de acuerdo para decir de pronto, o por lo menos una mayoría para decir de pronto no a ciertas cosas. Pues mire usted, no. Usted me viene a convencer con esto y me alega usted una serie de valores oficiales y de cosas de tal. Y yo digo que no, que no. Y si eso lo hace mucha gente, funciona ahí. Diariamente, la vida cotidiana te da diariamente un motivo para ser rebelde. Es decir, que la rebeldía se puede manifestar durante todo el día. Y San Pedro y yo teníamos muchas afinidades en la rebeldía, en muchas cosas. Rebeldes los dos, hasta la muerte. Muchas ideas suyas, de alguna manera, pues son las que han ido haciendo que el mundo evolucione y también las mejoras sociales que ha habido, ¿no? Entre los trabajadores y las clases medias, ¿no? En el siglo XIX se gritaba libertad y se echaban a las barricadas lo mismo un obrero de alpargatas que un señor con chistera. Ahora no. Esas grandes palabras ya, no, la gente se apunta a lo que pasa en mi barrio o a cosas parecidas. Señor, es decir, que hay que reinventar la democracia. Yo soy demócrata, pero hay que reinventarla porque los mecanismos están pasados. Para mí, Occidente se acaba y para mí está claro que se desintegra y está desintegrándose. Y como no se enteran, tratan de continuar más de lo mismo. De modo que vamos a pasar a otra cultura distinta, la que sea. Pero en ese paso va a ser una época muy oscura, muy negra, porque es una época de tecnobarbarie. Hoy estamos mandados por bárbaros provistos de medios técnicos avanzadísimos. La agresión a Irak es un acto de tecnobarbarie, porque eso no se concibe, no tiene más expresión o más justificación que la codicia de un grupo, la ambición y la necedad de un grupo que creía que podía hacer ciertas cosas. Fue exagerado, fue obsesivo casi. O sea, ya fue un trauma que se le quedó la guerra de Irak y bueno, y todavía antes de morirse a los últimos momentos, o sea, hubiera vivido lo que hubiera vivido, o sea, la guerra de Irak para él era como una referencia, un antes y un después. Y era la barbarie. Bueno, eso lo llevó mal. De hecho, si te fijas, no ha vuelto a escribir desde entonces novelas tipo La vieja sirena o Realsillo, tal. Él no pudo ya volver a escribir de la misma manera.
Yo creo que es importante, primero el amor, es fundamental. Él le daba mucha importancia al amor, ¿no? Al amor en todas sus dimensiones, en todas sus acepciones, ¿no? Y luego, pues eso, el lanzar mensajes que la gente lo recoja, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, pues siempre hay alguien que lo recoge, ¿no? Aunque sean pocos, aparentemente, pero luego esos pocos se convierten en muchos, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Él realmente, en ese sentido, es lo que siempre decía, no quiero ser cómplice y por eso digo lo que digo y hay que denunciar la situación para tomar conciencia y la conciencia nos sirva para actuar. Quisiera, por favor, que me colocáis este cuadro de San Pedro allí. ¿Podéis? A mí lo que me atraía de San Pedro es la simplicidad, no peyorativamente, sino de cosa asequible de su lenguaje y de su mensaje, sin querer ser mensajero ni profeta de nada, sino las explicaciones que daba sobre cosas tan sencillas de la vida diaria, pero que eran absolutamente aplicables a la vida en general. Él está y su mensaje perdura. Otra cosa es que la gente que recibe ese mensaje ahora a lo mejor no escriba porque sabe que no va a tener esa respuesta directa del autor, pero que su literatura está ahí, que sus mensajes están ahí y que habrá generaciones que lo reciban. Yo creo que sí. Bueno, yo quisiera saltarme esta mesa, vamos a ver, saltarme esta mesa, metafóricamente. Vosotros tenéis enfrente, como en el zoológico, ¿verdad?, dos señores que si sé que a Antonio ya le conozco lo bastante para saber que no se molesta, pues somos como los dos chimpancés que hay en el zoo, ¿no? Es decir, son los dos señores que escriben, que hacen así, tal y cual. ¿Qué impresión nos producen después de este rato que llevamos charlando los chimpancés? Pero de verdad, sinceramente, vamos. Revolución, no lo sé, ¿verdad? En cierto modo, algunas de las cosas que están pasando son una revolución. ¿No será Por necesaria ejemplo, una cierta forma de violencia quizá para acceder a sus reivindicaciones? a mí no me gustaría que ocurriese. Ahora, si los ricos siguen poniéndose así de cafres como están, es posible que acaben provocando esas violencias. Claro que hay alternativa, naturalmente, pero mientras ellos dominen por un lado y por otro los medios de inoculación, que no se puede decir ya de comunicación, controlen la educación y controlen los valores que nos imbuyen, entonces solo podemos hacer la resistencia que yo he llamado alguna vez la doble estrategia, es decir, mientras vivimos en ese mundo porque no tenemos más remedio, tratar de hacer como las termitas y como los cristianos en Roma, meternos por las vigas del edificio y ver si nos lo cargamos, ¿verdad? Pero además se va a caer porque esto está llegando a sus límites. Mi esperanza está en los grupos marginados, que son muchos en la sociedad. Mi esperanza está en las mujeres, que son un grupo marginado, en los jóvenes, que a pesar de todo lo que se diga, que hacen y que tienen y demás, son un grupo marginado. Y la prueba es que luego llegan y no encuentran trabajo después de haber terminado una carrera universitaria o una formación profesional. Mi esperanza está en las gentes que pensamos como yo, que somos grupos marginados y que se nos tacha de utópicos. Muy bien. Y, por supuesto, mi esperanza está sobre todo en el mundo periférico, donde todavía vivir tiene más importancia. Hay culturas enteras, todavía, ¿verdad?, a pesar de los efectos de la inyección de criterios occidentales, hay culturas enteras donde todavía el ser algo es mucho más importante que tener algo, mientras que aquí no se es más que lo que se tiene, y el que no tiene no es. Toda mi infancia fue litoral. Todos mis juegos estivales se bañaron de espumas, sol y arenas. Por eso, a lo largo de mi vida, me interesé por todos los mares, por sus diferentes paisajes. Y escribí un libro dedicando un relato a cada uno de ellos, mostrando cómo moldean las vidas de los hombres.
Él siempre dijo que el hombre nació en Barcelona, pero que el escritor nace en Aranjuez. Aranjuez él lo definía siempre como su paraíso, el Edén. Él al principio lo pasó un poquito mal los primeros meses porque venía aquí de Tánger y añoraba mucho la civilización esta multiétnica de Tánger. En cierto modo era un poco un retroceso para él. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Sí, gracias. ¿Qué tal? Bien. Bueno, sí, vamos viviendo. ¿Quieres tomar un té? Ah, sí, muchas gracias. Sí, me gusta mucho este té. Hace mucho que no lo he probado. Gracias. De nada. Saja. Saja. ¿Es la primera vez aquí? No, no es la primera vez. La primera vez fue hace más de 80 años. Me trajeron en brazos con año y medio que tenía yo y estuve hasta los 12 años. De modo que eso quiere decir que aquí conocí yo las primeras voces, los primeros afectos, los primeros colores de la luz, los primeros sabores, las primeras músicas. Es decir, aquí se constituyó el mundo de mi infancia y en él viví y en él me formé y me realicé. Esas son unas impresiones tan extraordinarias, tan vivas, que no se borran nunca. Y como no se borran nunca, puedo decir que no es que ahora, después de más de 70 años, vuelvo a Tánger. Esto no es volver. No es volver porque yo no me he ido de Tánger nunca, porque yo he estado siempre con ese mundo, llevándolo dentro de mí. Aquí vine de niño al colegio, en este mi primer centro de estudios. No han cambiado apenas los escenarios interiores de mi aprendizaje, ni los patios donde jugábamos niños de 3 religiones distintas, con tradiciones culturales diversas, que no nos impedían ser amigos y vivir juntos los deseos comunes de la infancia. Eso fue lo mejor de mi educación, esa convivencia sin reservas ni prejuicios. Encontrarse a sí mismo y encontrar él era un mendigo de cariño. Él necesitaba que le quisieran y sus novelas eran, pues, él las ha definido como las cartas del náufrago, como mensajes metidos en botellas que envías y él necesitaba esa respuesta y afortunadamente la tuvo. Relatos inéditos. Relatos inéditos. Hola. ¡Hombre! ¡Ay! Pero vamos. ¡Ay! Cuánto me alegro de verte por aquí. ¡Ay! Este fue la primera vez que estuvo aquí, claro. Que además para mí es el mejor primero que es el mejor libro, además en la primera edición, esta que le tenía y un además cariño a esta edición. que aquí lo presentó en un centro cultural que teníamos, sí. ¿Ves? Nos lo dedicó, dice, vosotros me habéis vuelto a traer a Aranjuez otra vez. Sí, porque él dividía a Aranjuez en su etapa de su de infancia y primera adolescencia, luego un largo silencio y luego por la amistad con vosotros cuando
cuando le volviste. Y luego el Real Sitio, que también se presentó aquí. Oye, ese ya fue desbordado. desbordado. Me acuerdo que decía Antonio Gala, decía, José Luis, yo cuando sea mayor quiero ser como tú. Sí. Yo quiero ser como tú. ¿Qué haces por aquí? Pues venir a veros, a ver, ¿qué quieres que haga? Venir a ver, o sea, que sí, a venir a Eso tiene mucho valor. Cuéntanos algo de... Yo si quieres, pero yo estoy con una librera y yo le tengo que contar a la trastienda. Librera de muchos años. De muchos años. Es que además de libros hay mucho más en la vida de José Luis. Uy, sí. De José Luis hay mucho más. Por lo menos para algunos, Mira, que leemos todos los libros de José Luis, pero no es lo fuerte. En la vida y en la muerte. Porque José Luis murió como vivió. Él no fue de esos, de la típica cosa del ateo que a última hora dice por si acaso que venga el cura. La misma dignidad con la que todas las cosas que él decía de la muerte las llevó perfectamente a cabo. Yo, partidario de la eutanasia, no pretendo imponer la eutanasia a ningún creyente católico. Y en cambio, los creyentes católicos quieren imponerme a mí el no haber eutanasia. Esa es la diferencia. Y eso es lo que hablo cuando quiero reivindicar la libertad. Cuando digo que no quiero que las creencias ajenas me impongan a mí las creencias. Él, la última semana, cuando se estaba realmente muriendo, era el que más conciencia tenía que estar muriendo. Cuando yo le intentaba dar una medicina o lo que sea, me decía, pero ¿para qué te empeñas en, cómo era la frase? ¿Para qué te empeñas en interferir el curso de los acontecimientos? El pecado de los cleros de todas las religiones es la soberbia. Creerse que son más porque tienen la verdad en el bolsillo. La soberbia nos llega a creer que no es posible que yo me acabe. ¿Cómo me voy yo a acabar?, piensa el soberbio. No es posible, tiene que haber otra cosa, tengo que estar de otra manera. ¿Pero qué soy yo más que una chispa de la vida del cosmos? Todo lo que él decía, que la muerte era parte de la vida, que no había que ser inmortal, todas las cosas que son fáciles de decir, pero que uno imagina que a la hora de la verdad te va a entrar el cague, pues él tal cual vivió, tal cual, sí. Yo me acuerdo que hacía algún tiempo él una vez había dicho que no le tenía miedo a la muerte, pero que tenía miedo a fallar. Y yo le dije, ¿pero a fallar en qué? Dice, a no saber hacerlo bien y no sé. Y entonces yo recuerdo que le dije, tú por eso no te preocupes, que aunque a mí me cueste la cárcel, tú morirás con la misma dignidad con la que has vivido. Dijo una frase muy bonita, dijo, la muerte se está portando bien conmigo porque me está dejando pensar. Yo me siento ahora en una sala de espera donde me van a avisar de un momento a otro. Y no tengo queja ninguna, me parece muy bien. Yo diría más, diría incluso que el hecho de ser mortales, y esta es la tesis de mi novela La vieja sirena, el hecho de ser mortales agudiza la vivencia, agudiza el sentido de la vida. Ser inmortales sería espantoso, un aburrimiento de miles de años, repitiendo lo mismo. No, está bien como está. Es posible que Dios exista, pero entonces hay que concebir un Dios a la altura de la magnitud de la vida. Un Dios capaz de haber creado realmente las galaxias, los infinitos millones de mundos que andan rodando por ahí y la cantidad de energía increíble que sigue desarrollándose y que encarna la vida y que se multiplica y que varía y que transforma y que todo. Lo que es invendible es el Dios del Vaticano. En general, uno se va antes de haber aprendido a vivir. Pero en gran parte eso se debe a la civilización en que vivimos. Porque en otras culturas se enseña a vivir y en esta no se nos enseña a vivir. Yo suelo decir con frecuencia que la palabra vividor en castellano es peyorativa. Se dice de alguien, se dice, ¿qué es fulano? Ese es un vividor. Ya sabemos que es un sinvergüenza, ¿verdad? ¿No? Vividor debía ser la profesión de todos nosotros. Una perspectiva final, por ejemplo. Bueno, pues la perspectiva final es que yo he tenido una vida más bien movimentada y he hecho muchas cosas. Yo a los 10 años quería ser jesuita. A los 20 años era miliciano en un batallón anarquista de la República. Pero ya entonces, a los 20 años, ya había pasado por Aranjuez y ya quería ser escritor. Y además había empezado a dar clases y ya me gustaba enseñar. Y ser escritor y enseñar ha sido la continuación de toda mi vida. He sido catedrático, he dado clases en la universidad, he acabado siendo senador, cosa que no había pensado jamás en mi vida. Y
durante todo ese tiempo se ha producido la evolución que he manifestado en otras respuestas. Es decir, el ir, por un lado, tratando de hacer arqueología de mí mismo, profundizar en mis galerías interiores y ver qué aparece allí, qué es lo que aparece en tantos seres humanos. Y segundo, en cuanto a la enseñanza, ir yendo contra una ideología que no es rigurosamente científica, que es una ideología creada para justificar la transferencia de poder desde la nobleza de la Edad Media hasta los burgueses de la Edad Moderna. Y eso es lo que he hecho y lo que he tratado de hacer. Cualquier escritor solo tiene un deseo, uno, ser leído. Un ser humano recoge el texto de un ser anónimo para él y lo enfrente a una realidad, a una vida que puede no solo cambiarle la propia de vida, pero le ilumina, le hace viajar por un mundo imaginario, ajeno, y ese mundo imaginario y ajeno, ese lector lo hace propio. En este barrio que nos encontramos, en este cuartel de Palacio, como dices tú, parece que es un barrio muy vivido, que lo conoces mucho, ¿no? Ya porque lo creo. está muy minucioso. He venido aquí muchísimo durante años, he entrado en los cafés, en las tascas, he observado a la gente, incluso para observarla mejor me he sentado en un plegable fingiendo que dibujaba para ver quiénes pasaban a las distintas horas del día y todo. Bueno, pues yo entonces me ponía en la mesa de al lado y llegaba al café llevando un audífono, que entonces eran muy grandes, era un estuche que se metía en el bolsillo y el cordón subía por aquí y aquí se veía mucho una cosa que salía. Y yo llegaba con mi cacharro puesto, llamaba al camarero, le encargaba tal cual el café o lo que fuera y después sacaba unos papeles y unos libros como si me pusiera a trabajar y muy ostentosamente me quitaba aquello, lo ponía sobre la mesa tal. Entonces ellas decían, este sordo ya no oye una palabra y hablaban con una libertad emocionante. Y yo escribía como si copiase del libro, pero lo que decían ellas. Y luego también a veces se sentaba simplemente en un banco y dejaba que él siempre pensara que todo le impregnara. Y según él, llegaba un momento que de todas esas ideas, una se hacía la fuerte, prevalecía, y por eso él decía que no elegía a él, sino que a él le elegían. Esta es mi mesa. Yo he trabajado siempre con esta tabla desde hace casi 50 años y además siempre escribo de madrugada. Me levanto entre las 5:30 y las 6 y inmediatamente estoy escribiendo. Y es la hora mejor porque las 3 o 4 ideas que se me ocurren al año pasan siempre a esa hora y es como las palomas. Hay que cazarlas, estar allí a tiro y meterlas en el papel. Gloria, tienes que buscar en los archivos un cuentecito que tengo sobre una sirena, un cuentecito pequeño que está inspirada en Safo y que creo que eso es lo que tengo que escribir ahora. Y yo me quedé absolutamente aterrada porque dije, hombre, con el trabajo que le ha echado a esto, con la de folios que tiene escrito, porque claro, una primera versión de José Luis son 200 folios mínimo. Y entonces, bueno, pues nada, cojo aquello, que eran eso, 10 hojitas de un cuento, y se las lleva al hospital, las lee y cuando vuelve a casa empieza a hacerse con libros y libros y libros sobre la época. Imagínate que está haciendo la vieja. No sé qué. Bueno, esos son los mapitas que a lo mejor esos los usaba menos a la hora de trabajar. Y aquí tiene su tabla esta de doble entrada por capítulos. Manuscritos propiamente dichos, de pe a pa, hay poco, porque él sí escribía mucho a mano, pero era el trabajo previo, ¿ves? Eran las fichas. Mira, esto es la biografía de Arán.
Vale. Esto es lo de Arandos. Sí, Vale, Arandos, Arandos. Escribe donde aparece en cada capítulo. Las cosas que hace, no sé qué. En esa esquina yo me encontré un día, hace muchísimos años, de repente enfrente de José Luis San Pedro. Y fue la segunda vez en mi vida que yo me declaré públicamente a un hombre y le dije, le amo. Es la primera vez fue con Gregory Peck. Claro, yo entonces era una niña de colegio, iba con un uniforme. Y con San Pedro ya era una mujer adulta. Y entonces me declaré simplemente y dije, yo le amo. Le sigo, sus escritos, sus novelas, sus ensayos, todo, y fue como, me sentí colegiala otra vez, de ver a esa persona que admiras, que amas, tenerlo enfrente. Y se rió, no entendía nada. Pero yo he vivido situaciones que de normal tenían bien poquito, y muchas además, no una ni dos. La de la niña que se presentó también en la puerta. No, la de la niña, una niña sí, aquella también eran las 10 de la noche y llaman a la puerta. Entonces yo voy a abrir creyendo que sería algún vecino, porque una persona que se acostaba entre 9 y 9 y media, él ya estaba en pijama, de hecho. Y entonces se presenta una chiquilla que quería hablar con el señor San Pedro. Pero, ¿por qué? No, es que tengo que hablar con ella. Ya sale y dice, ¿pero de qué quiere usted hablar conmigo? Pero dice, no, es que ya me voy a acostar. Ya, como ve, ya estoy en pijama, estoy en la cama y tal. Y dice ella, no, pues ¿qué otro día puedo venir? Y le pregunta él, ¿pero de qué quiere usted hablar conmigo? ¿De literatura? Y la niña dice, no, de la vida. Fui sirena en el siglo III, que fui partisano, como acaba de decir la señora, o que fui ganchero en el río Tajo. Mire, yo creo que cuando se escribe por necesidad interior, uno vive lo que ha escrito. No es que escribe lo que ha vivido, es que vive lo que ha escrito, que es distinto. Es que lo decía aquí, o sea, porque el escritor auténtico escribe con su carne, su sangre, su médula, lo mismo que la araña teje su tela con su propio cuerpo. Es que era eso. Pero es que ese es el enganche con los lectores. Claro. O sea, la lectura, al fin y al cabo, tú te enfrentas a un texto y si entras en el texto, si piensas que ese escritor está escribiendo eso para ti y nada más que para ti, que es lo que hacía José Luis. Sí. O sea, pues entonces, evidentemente, terminas pensando que ese escritor es alguien de tu familia, al que puedes ir a visitar, le puedes escribir una carta diciéndole que se ha muerto tu marido y que te has quedado sola. Debe haber mucha gente muy sola. Y entonces leen un libro con el que conectan y se enamoran y te escriben unas cartas. Y hay muchas personas que por lo visto confunden la realidad con la ficción y al autor con el personaje. Sí, había veces que eran cartas muy íntimas y muy... no sé encontrar la palabra... Muy íntimas y muy... que removían mucho, que realmente esa persona estaba escribiendo, eran gritos de lo más profundo, sí. En todas tus novelas existe un gran componente erótico. ¿Te interesa el erotismo de una forma particular, el estudio del erotismo? A mí el erotismo me interesa mucho porque es la culturización del amor, ¿verdad? Es decir, es añadir al sexo lo que es la cultura, porque es lo mismo que la gastronomía añade arte, espíritu y belleza al mero acto de nutrirse y de alimentarse. Juan, baja la cabeza. Amaranta, ¿qué le pasa? Silvia, Juan. Cuidado con el salón.
porque es que esta sociedad nuestra está perturbando profundamente el amor, con unos prejuicios sobre el amor que estorban, por ejemplo, la formación de parejas que no sean hombre y mujer. Y todo lo demás lo condena, mientras que una sociedad natural, como en la naturaleza eso existe y se produce, incluso entre los animales, pues naturalmente lo acepta. De modo que esa es la diferencia, y por eso el amor determina una inclinación del personaje hacia una sociedad natural, porque en esta sociedad nuestra, lo natural, en este caso el sexo y el amor, está profundamente perturbado por unos preconceptos inaceptables para mí. Yo le dije, te has quitado el corsé, porque él vivía encorsetado para algunos temas que lo volvían loco desde el principio. Y uno de ellos es estas inclinaciones, las inclinaciones homosexuales. Esto era algo que él siempre quiso investigar. Y la prueba de lo que quiso investigar es que escribió un libro dedicado a descubrir esa identidad, que es el amante lesbiano. Tiene razón Carmen Balcells en eso de quitarse el corsé, ¿no? Porque tanto en La vieja sirena es donde ya, bueno, pues hay una recreación del erotismo y de la sexualidad muy evidente, ¿no? Muy evidente y completamente propia, o sea, ideas que él había ido generando, ¿no? O sea, de ideas muy progresistas para la generación a la que él pertenece, ¿no? Mi padre necesitaba ser querido y escribía en gran medida para que le quisieran. Y lo de tener actitudes de seducción forma parte, yo creo, de lo mismo. Y cuando quería, sí, además pues se adaptaba, usaba distintos registros, se ponía divertido, se ponía serio, se ponía sentimental, silbaba, en fin, él tenía sus recursos y los usaba. Perder mi mujer fue una catástrofe espantosa, porque habíamos vivido juntos 40 años, y eso supone perder el interlocutor, perder media vida uno, porque se pierde el interlocutor de muchos acontecimientos que habíamos vivido juntos y que ya no puedo revivir con nadie. Y me pasé 13 años solo, viviendo solo. La primera vez que había quedado con él citada. La primera vez que nos citamos en Alhama. Pues alguien me dijo, yo se lo había contado a una amiga y entonces me dijo, ah, vas a ver a San Pedro. Y dice, pues tú ponte el sombrero, porque a ti los sombreros te quedan muy bien. Y yo he leído que él había hecho una entrevista, por lo visto, que a él le gustan las mujeres tocadas, porque él habla así a lo fino. Gracias por el sombrero. Ay. Buenas tardes. Sí, por favor. Sí. Los cleros de las distintas religiones tienen tradicionalmente miedo a la mujer. ¿Y por qué tienen miedo a la mujer? Porque la mujer representa la pasión vital, está más cerca de la vida que el hombre, porque la genera, ¿verdad? De modo que tienen miedo a la mujer, tienen miedo a la violencia de la pasión y del sexo, porque ellos quieren controlar siempre. Ellos dicen que quieren salvarnos, pero lo que quieren es controlarnos, y quieren una familia controlada por el clero, y eso es lo que se ha implantado constantemente, para evitar los desbordamientos de la pasión, porque los desbordamientos de la pasión suponen una forma muy alta de gozar de la vida, y a los cleros de todas clases no les interesa que esta vida sea gozosa, porque quieren que sea penosa para ofrecer la otra, que es la buena. Y como venden la otra y viven de vender la otra, pues no quieren que esta tenga atractivos. Esa es la madre del cordero. Y por consiguiente no les interesa la mujer y lo que la mujer tiene de atractivo pasional para el hombre. Y esa es la cuestión.
Cuanto más mayor me hago, más rebelde me vuelvo. El que se encuentre este libro, que ojalá fuese una persona mayor. Por eso, a través de sus libros, insisto y volveré a insistir, que estará vivo mientras le leamos, se irá conociendo y se seguirá conociendo y amando a San Pedro. Quien lo encuentre, si no lo ha leído nunca, será una felicidad para él. Y si ya lo conoce, podrá volver a disfrutar de su lectura. Sí, el final será el mar. El final será el mar. El mar o un río que lleve al mar. Él era muy manriqueño y concebía las vidas como los ríos y si lo tiras al río, si lo tiras al Tajo, llegará al mar. La vida nació en el mar, lo saben los biólogos y lo adivinaron antes muchos mitos milenarios. También mi propia vida emergió junto a las olas del Mediterráneo. A su azul se abrieron mis ojos y quizá por eso me fascinó siempre la sonrisa de las olas y la fuerza inalterable del océano. La única realidad de este mundo más poderosa que el tiempo, incapaz de envejecerlo.